Era un lugar donde había un grupo de campesinos que empezaban a trabajar la tierra porque ya iniciaba el año agrícola, ¿verdad? En mayo. Esa población había salido eh, huyendo porque la Guardia Nacional que estaba aquí en Las Flores, más el ejército, había hecho otros operativos aquí en esta zona y habían tenido que irse a refugiar en esa área para proteger sus vidas y ver de qué forma podían ellos seguir adelante trabajando y cultivando la tierra para poder subsistir. Fue así como, bueno, nosotros llegamos a ese lugar el día 14 de mayo, como a eso de las 9 de la mañana. Y cuando llegamos nos dijeron, miren, hay tropa hondureña por toda la parte del otro lado del río Zumpul, porque ya en esa área el Zumpul es el que hace el límite entre El Salvador y Honduras, y nos dijeron que había tropa hondureña. Entonces nosotros no le pusimos cuidado porque dijimos, bueno, es del otro lado y no hay por qué con nosotros. Pero resulta de que cuando llegamos ahí, llegamos a la media hora que nos sentamos a descansar porque habíamos caminado desde las 5 o 4 de la mañana para llegar a ese lugar, todos sin armas, nadie llevaba armas, todos de civil. No andábamos ni siquiera ningún tipo de protección, pues era invierno. Andábamos mojados de todo, y luego se da la situación que como a la media hora que estábamos ahí escuchamos un disparo de alto calibre en el cerro alto que divide las Jaradas con el cantón El Coyolar, que es del municipio de Ojos de Agua. Las Jaradas también es del municipio de Ojos de Agua. Es así como cuando después de ese disparo de alto calibre, porque no era un disparo de revólver ni cosa que se parezca, pero empezó la balacera, una balacera fuerte, muy nutrida, de ametralladoras y de fusilería. Nosotros nos encontramos en una situación confundida, que qué es lo que pasaba. Si apenas habíamos pasado una situación similar, que nos habíamos salvado el 13 de mayo, y nos encontrábamos en otro escenario que no sabíamos en qué iba a terminar esa situación. Entonces nos movimos a ver de qué forma nos podíamos defender sin nada, pues nada más buscando una forma de salida para huir, para escondernos, para que no nos encontraran, para que no nos mataran o nos capturaran. Y el río Zumpul tenía algo de agua porque había llovido toda la noche. Y empieza la situación difícil, pues, porque habían hombres, habían mujeres, habían niños. En medio éramos alrededor de casi 600 personas, por ahí 600 personas, las que pude lograr yo percibir que éramos un grueso de población. Intentábamos caminar hacia el cantón Yurique, porque ahí había un puente hamaca para cruzar el río Zumpul, para pasar al otro lado, el Cerro Chichilco. Pero nomás caminábamos un poco, porque cuando empezamos la caminada habían unos cercos de piedra. Pero al llegar ya donde no había cerco de piedras, la balacera rasaba con toda la vereda donde íbamos o el sendero, el camino, como le decimos nosotros acá, íbamos a toparnos, a que podíamos ser víctimas, pues por supuesto, de toda la nutrida balacera que estaba haciendo ya el ejército. Entonces sí, nosotros sabíamos de que era el ejército con armas de grueso calibre que nos estaban disparando a mansalva a matar, y ese era el objetivo de ellos. Es así como cuando, en vernos en una situación bien compleja, muy fatídica, que nos encontramos ya
en una situación de que, bueno, solo Dios con nosotros y la suerte que nos pudiera dar alguna posibilidad de vida de salvarnos de ese ataque tan indiscriminado. Y en el caso particular mío, yo cuando vi todo eso, hasta ahí yo no pude ver si habían víctimas, si habían muertos o heridos, no pude ver eso. Pero luego bajamos al río Zumpul, yo bajé al río porque estaba cerca, bajé por un barranco, llegué al río y cuando llegué vi el montón de gente que estaba allá en el río, intentando pasarlo al otro lado, sin saber si había tropa del ejército, ya fuera hondureña o salvadoreña del otro lado del río. Es ahí donde, cuando yo me encontré de que vi que muchos estaban pasando por el río Zumpul para el otro lado, regados por todo el río para abajo, así dispersos, pero cruzándose el río, tomé la decisión de tirarme al río. Y cuando íbamos cruzando el río sobre el agua, al pecho, depende de la corriente, pude ver que muchos compañeros o muchos que andábamos ahí les pegaban cabal, el balazo les caía en la espalda. Yo pude ver cómo se les miraba la parte roja en la espalda donde caía la bala y caía al agua, y el agua el agua por supuesto se lo llevaba hacia abajo. De esos casos yo vi como alrededor de 5 que les cayeron balazos en la espalda, y mucha gente que no podía nadar igual el río no soportaban la corriente se entendía de llevárselos y los ahogaba. Y por supuesto el ejército no cesaba la balacera porque ellos estaban viendo exactamente de que estábamos cruzándonos el río en esa parte. Ellos estaban en alturas que tenían la visibilidad hacia el río y disparaban hacia el río, pero en ráfagas de tiros. Y acompañado, yo nunca había visto un helicóptero con ametralladoras, porque era en el 80, en mayo, un helicóptero con ametralladora sobrevolando río abajo, por todo el río, le daba para arriba y le daba para abajo, descargando con una ametralladora hacia la gente civil que se corría por todos lados. Nosotros finalmente, ya gracias a Dios la suerte, logramos pasar el río en medio de la balacera. Topamos al otro lado en un barranco. Ya vio que éramos 7 los que nos agrupamos ahí, y ahí pues sin andar sabiendo cómo íbamos a subir un gran barranco, nos subimos para arriba y luego llegamos a un río Pacasio, que es el que limita con Honduras y El Salvador, ya del otro lado, el río Tamulaco. Ese río Pacasio cae al río Zumpul. Y nosotros llegamos al río Pacasio y subimos. Allá más arriba, bueno, y la balacera seguía, ¿verdad? Eso no cesaba. Nosotros ya nos sentíamos un poco como que habíamos salido del infierno, de la escena de la balacera. Y llegamos y estábamos unos señores de Honduras, con una yunta de bueyes preparando una tierra para sembrar, y nos dijeron: muchachos, váyanse del lado de Honduras, aquí no hay tropa hondureña. La tropa hondureña está de la aldea San José hacia Queruco, que es otra aldea que está más arriba, que está enfrente de Ojos de Agua, que es un municipio de El Salvador, de aquí de Chalatenango. Entonces ellos nos orientaron, inclusive dándonos el apoyo, orientándonos que nos introdujéramos a territorio hondureño un poco, para resguardar nuestras vidas, porque no sabíamos si en el Cerro Chichilco, que donde bien atravesado
otras unidades de tropa y la Guardia Nacional de Arcatao, los soldados que estaban en Nueva Trinidad y la Guardia Nacional de las Flores que entró por esta parte, digamos, de los leoneses hacia el puente de puente Macazumpul, o sea que era todo un anillo ya bien organizado para no permitir que saliera ningún sobreviviente de esa masacre. Pero llegamos nosotros y fue así como subimos unos cerros y logramos subir allá arriba donde había un rancho en un terreno de un hondureño que estaba preparando para cultivar, y nos quedamos ahí como a eso ya de las 12 del día. Subimos, ahí nos quedamos y desde allí nosotros no estaba lejos, bien veíamos, inclusive veíamos el río Zompul en el vado que le llaman San José, que los soldados hondureños, porque mucha gente intentó y cruzó el río Zompul buscando la aldea San José, pero ahí estaba el cerco de los soldados hondureños. Los soldados hondureños capturaban a los salvadoreños campesinos que cruzaron el río, y veíamos nosotros bien cabal que la tropa salvadoreña, 2 o 3 soldados, caminaban al centro del río Zompul y los hondureños caminaban al centro del río Zompul, y ahí le entregaban a los salvadoreños, a los soldados salvadoreños, a los civiles que habían capturado ellos del otro lado, que iban en busca de protección, de salvar sus vidas al otro lado del río. Por eso nosotros hablamos de la complicidad que tuvo en ese momento el ejército hondureño con el aval del gobierno de ese país. Igual nosotros desde esa altura veíamos también cómo andaban disparando como disparos dispersos en el área, en los matorrales. Entendíamos de que encontraban gente escondida, gente civil escondida en alguna parte del área de las aradas, de la gente que no logró pasarse el río y pensó quedarse escondida en alguna parte de la zona, y los encontraron. Luego de todo eso, otros sobrevivientes cuentan de que en la parte esa del vado que le llaman San José, pusieron en fila a todos los que habían capturado. Pusieron en fila a todos los que habían capturado y allí los ametrallaron. Así de manera a mansalva, así de manera como que si era gente armada o como que si era otra gente. Sencillamente hay mujeres y hombres perecieron en todo lo que fue esa parte, digamos, del vado de San José. Nosotros éramos 7, nos mantuvimos por 2 días en esa área, en ese cerro donde había un rancho. Teníamos ya 3 días sin comer nada, solo el líquido porque encontrábamos agua, pero sin comer nada, esperando a ver qué pasaba. El siguiente día de la masacre, el 14 de mayo, el 15 de mayo, nosotros pudimos observar desde donde estábamos que, como en el cantón El Coyolar, había un grupo de paramilitares que eran de apoyo al ejército y al gobierno. Bajaron el 15, anduvieron moviéndose en todo el área donde había sido la masacre, supuestamente en búsqueda a ver si encontraban algún otro civil vivo y liquidarlo, o a verificar de lo que habían hecho el día antes. Ya eso fue en cantidad mínima porque no se veía así que era un operativo. La verdad es de que ese acontecimiento es uno de los que más ha marcado la historia de nuestro país, del salvajismo con que actuaba el ejército y el gobierno de turno en ese año contra civiles, con gente indefensa, con gente que no podía, que su único delito tal vez era porque estaba organizado en organizaciones campesinas, que luchaba por el trabajo, luchaba por el respeto a los derechos humanos, luchaba porque hubiese libertad de expresión, luchaba para que en el país hubiese democracia,
luchaba por un cambio de sistema que permitiera mayor integridad pues, y participación de los salvadoreños en los asuntos internos del país, pero que eran negados. Por supuesto que antes de la masacre de las Jaradas pues hubieron muchos asesinatos de campesinos y campesinas. Eso fue, lo de las Jaradas fue como la parte, digamos, más fuerte, con mayor masividad en víctimas de seres humanos. De ahí pues en el 80 pues se dieron otras masacres en menos escala, pero uno puede hablar de 5, de 8, de 10, de 14, de 15 campesinos fueron siendo paulatinamente hechos que se dieron a lo largo de ese año de 1980. De esa forma, bueno, es una cuestión que no se me olvida. Jamás se me va a olvidar lo que aconteció allí. Yo estaba de una edad por cierto, de 21 años. El 11 de mayo cumplí 21 años. Y a los 3 días, 14 de mayo, fue el acontecimiento que se dio en las Jaradas y que queda marcado en la vida, en la historia del país, que para nosotros eso nunca vuelva a suceder, porque son miles de personas indefensas en todo lo que se dio aquí en El Salvador, pero en este caso las Jaradas fue terrible. Ver a mujeres con sus niños en brazos en el río Zumpul, que no hallaban qué hacer, si pasarse el río no pasárselo, pero en medio de las nutridas balaceras. Ver ancianos, gente muy adulta, y también jóvenes como yo, que intentábamos luchar por la vida, y el ejército salvadoreño con la combinación del ejército hondureño, pues prepararon ese plan de acabar con la población civil que se encontraba en el área de las Jaradas del río Zumpul. Íbamos en un grupo de personas que habíamos salido huyendo del operativo del 13 de mayo allá por el Zicahuite, municipio de Las Vueltas. Y como el ejército nos llevaba para arriba, caminamos hacia Los Naranjos, que es otro cantón de Las Vueltas. Allí ni dormimos, porque no dormimos para nada. Éramos un buen grupo, como 200 personas, entre mujeres, hombres, jóvenes, que no hallábamos para dónde salir, porque nosotros creíamos que el ejército seguía en los Zicahuites, que tal vez había subido a la montaña, a esa área de la montaña, y que si regresábamos de regreso podíamos encontrarnos con el ejército de nuevo allí en esa área, porque eso ya era de tarde, casi a esta hora. Entonces a alguien se le ocurrió decir, no, vámonos para el caserío Los Amates, un caserío del cantón Los Naranjos. Ahí pasamos la noche sin dormir, porque en una sola casa todos. Y en la mañana alguien dijo, miren, acá vámonos para las Jaradas, porque allá está la gente que está tranquila, y ahí podemos resguardarnos un tiempito para regresar a nuestros lugares. Pero fue lo contrario, llegamos tranquilamente a las Jaradas el día siguiente, 14. Y como repito, media hora teníamos cuando bueno, se dio este acontecimiento de que nos sorprende nuevamente un operativo de mayor envergadura de lo que se dio el 13 de mayo. Porque ahí era acompañado ya de helicópteros, de artillería por el ejército, cosa que no lo habían utilizado el día anterior. Mi familia estaba ahí, pero ellos, como en la dispersión del 13 de mayo, que se dio ya al final, ahí en el cantón Los Zicahuites de Las Vueltas, mi papá con mi mamá, mis tres hermanos, ellos agarraron otra, nos dispersamos y agarraron otra dirección, subieron a la montañona, y yo me fui por otro lado y
como descarriados, ¿verdad? Como salir así, y me fui con otra gente, y así fue como, ya era de noche, y cómo encontrarnos, no podíamos ni alumbrar con lámparas, ¿sí? Tal vez ni las andábamos. Entonces uno salió para donde le dijeron, mira, venite acá, vámonos, porque es la forma de podernos salir de esta situación. Donde quedamos en la noche nos llevó aproximadamente 3 horas. 3 horas de camino para llegar, sin descansar, solo de caminar y caminar y no descanso, para llegar al lugar que según nosotros íbamos a estar seguros, que no iba a pasar nada. Pero paralelamente a eso, de que nosotros nos movíamos a las aradas, el ejército estaba movilizando en camiones militares de Chalatenango a las vueltas y de las vueltas al Zapotal. Otras tropas venían por otros lados y los que iban de este lado de las vueltas, de aquí de Las Flores hacia las aradas por los leoneses, Yurique. Y otra tropa que iba por el otro lado del río Zumpul, que eran los guardias del Arcatao, y la tropa que estaba en Nueva Trinidad, rumbo Cerro Chichilco, para hacer el anillo y cercarnos, y cercar a la gente que estaba ahí. Sí, siempre he ido. Últimamente he tenido algunas faltas por razones de salud. Por razones de salud no he podido asistir, pero sí siempre voy a la conmemoración. Porque eso me hace sentirme a mí apropiado, digamos, de algo que sucedió y que estuve ahí. Y que cuando uno mira a muchos jóvenes que van porque van a darse cuenta de lo que pasó, uno, bueno, se siente bien, porque es algo de que no debe de olvidarse. Tanto las presentes como las futuras generaciones no deben de olvidarse de estos acontecimientos, y uno da testimonio de todo eso con mucha propiedad, porque uno la vivió, uno pasó eso, y no hay por qué uno va a inventar, no, es la realidad, es el testimonio vivo de una situación que dejó marcada nuestra historia en un acontecimiento como el de las aradas. Siempre que vamos, lo que uno ve es más juventud, porque los que somos sobrevivientes, cada vez somos menos, porque uno era más mayores que mí. Yo ya, hace el 80 a casi 38 años de eso, y ya muchos sobrevivientes ya fallecieron por diferentes causas, enfermedades, todo eso. Uno se alegra porque ve que los jóvenes van retomando la historia. Quizás lo que hace falta es mayor seguimiento de estos acontecimientos, porque el hecho no solo es ir el día 14 y vamos y hay misa, van tantos sacerdotes. Hoy nos acompaña el obispo de la diócesis de Chalatenango, Monseñor Escobar. Eso es importantísimo, hay participación de varios sacerdotes. La iglesia ha acompañado siempre todos estos procesos, como también representantes de algunas organizaciones, incluso internacionales. La UCA también ha tenido presencia. A veces las universidades envían grupos de estudiantes para ir a hacer investigaciones. Eso es importante también para que mucha gente se dé cuenta, pues, de lo que ahí pasó. Me organicé en 1974 en la Unión de Trabajadores del Campo. UTC es una organización campesina que luchaba por sus derechos laborales, por los derechos a la vida, los derechos al respeto, a los derechos humanos. Y fue así como progresivamente el gobierno, a través de sus instituciones militares, empezó a incrementar la represión, y nos llevó a esto, llegar a una espiral de violencia institucionalizada,
Después de lo que pasó en las Jaradas, pues la situación se puso más compleja y en mi vida personal, pues el mismo año, bueno, la Guardia Nacional me mató una hermana que era menor de mí, 16 años. A ella la mataron el 7 de marzo de 1978, todavía 2 años antes de la masacre de las Jaradas. Y después de la masacre de las Jaradas, el 10 de agosto de 1980, me mataron a 2 hermanos. Un hermanito mío, Ulises, de 10 años, y una hermanita mía de 12 años. Los asesinaron la guardia, los paramilitares de la guardia y la guardia de las vueltas allá en el cantón La Ceiba. La mataron en La Ceiba también, también donde yo vivía, la guardia, por el hecho de estar organizados. Para que sepamos cómo actuaban esos cuerpos en ese tiempo, sin andar preguntando documentos ni nada, que nada más a disparar sus G13. Y seguida, eso fue el 78. Mis 2 hermanos fueron el 80, el 10 de agosto, después de la masacre de la Jaradas. Yo ya quedaba solo con un hermano, mi papá y mi mamá. Después vino ya lo que aconteció históricamente, la insurrección del 81, nos incorporamos a la lucha armada. Mi papá murió en el 82. Y ¿a dónde murió él? Él murió aquí en el cantón Laguna Seca, jurisdicción de La Laguna. Y mi hermano, el menor, murió ya, él era combatiente, él murió combatiendo en las líneas de fuego contra el ejército. Yo era el mayor de todos los hermanos, y por cosas de la vida y el destino y que Dios me permitió estar con vida, fui el único al final de todo. Mi mamá murió en mayo del 2012 por un accidente cerebrovascular que se le llama, derrame le dice la gente. Ella falleció, entonces yo quedé, del núcleo familiar quedé solo yo. Gracias a Dios tengo una familia bien integrada, tengo a mi esposa, tengo 4 hijos, 3 muchachas y un muchacho, y esa es la bendición más grande que tengo. Y por supuesto la comunidad, una comunidad tan linda como Las Flores, vecinos muy queridos aquí. Es lo que me llena a mí de satisfacción. Así uno se siente bien porque nos vemos como hermanos, como amigos, porque la mayoría somos luchadores. Aquí usted puede conversar con cualquier persona y no haber familia que no le diga que no tiene uno que cayó en la lucha o que se lo asesinó la guardia, los paramilitares, el ejército. Aquí todas las familias, unas más que otras, y eso nos hace darnos fuerza, revitalizarnos para seguir adelante ante los nuevos desafíos que tenemos. No es fácil, pero ahí estamos, mientras Dios nos permita estar con vida, seguir adelante. Y quiero recalcar que para nada yo me siento identificado con esta causa de lucha, y aunque haya perdido mis familias, porque hay primos, hay hermanos, hay tíos, hay de todo en mi familia que fallecieron de una forma o de otra, pero eso me enarbola con fuerza de seguir adelante. Creo de que la sangre de nuestros hermanos, nuestros caídos, nos sirve para seguir luchando para que un día tengamos un país más justo, más democrático, con mayor equidad y que sobre todo haya justicia social.